Originalmente la titulamos como rehabilitación en línea porque, bueno, pues era la intención de darles acerca de un programa de ejercicios, hablarles de qué podían hacer en sus casas, pero luego se me ocurrió que podíamos tocar algunos otros aspectos, entonces la subtitulé Cuarentena Saludable. Ven ahí en la fotografía la Unidad de Medicina Física Norte, que es donde yo laboro, y que, bueno, pertenece a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación. Entonces, dividí en 3 partes esta cuarentena saludable, que es lo que estamos recomendando para todos, no solamente para los pacientes. Y el primer aspecto al cual me voy a referir es cuida tu alimentación. El segundo es cuida tus hábitos. Y el último, no menos importante, es el de cuida tu mente. ¿A qué nos referimos con cuida tu alimentación? Es esperado que cuando uno pasa por un proceso de sedentarismo, como está ahora obligándonos la cuarentena, a movernos menos, a quemar menos calorías, pues tiende a haber un desajuste en cuanto a la ingesta de alimentos. Y no solamente sucede en esta situación obligada a quedarnos en casa, sino cuando alguien tiene una fractura, o por ejemplo cuando hay una hemartrosis, o cuando hay una artropatía que obliga a que la función se limite por más tiempo, pues entonces empezamos a disminuir nuestra actividad física. Pero ¿qué es lo que pasa con este desequilibrio entre esa quema de calorías y la ingesta de alimentos? Pues es esperado que alguien que estaba haciendo cierta actividad física y se quede en casa sin actividad, pues va a tender a subir de peso. ¿Por qué? Porque obviamente no quemamos lo mismo y sin embargo seguimos comiendo lo mismo. Es lo que sucede muchas veces con las personas que atraviesan por una fractura, pues siguen comiendo las mismas cantidades del mismo tipo de alimentos y entonces tienden a subir de peso. Y si bien empezaron en el proceso de la fractura con ciertos kilos, pueden terminar con 4, 5 o a veces hasta 10 kilos más, ¿no? Dependiendo del tiempo que lleven de reposo. Entonces de ahí que en este periodo de cuarentena se recomienda pues cuidar la alimentación en cuanto a las cantidades y también en cuanto a la calidad de esta. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues en esta cuestión, la ingesta de alimentos sanos. ¿A qué nos referimos con esto de alimentos sanos? Pues tratar de evitar pues, los que tienen un número elevado de carbohidratos, evitar galletas, los cereales azucarados, pues que vienen en todas estas cajas, la cuestión de las sopas instantáneas, los dulces, pasteles. En cuanto al tipo de bebidas que recomendamos, pues son las bebidas naturales, ¿no? Obviamente, pues se recomienda más el agua natural, pero finalmente si queremos consumir con algo de sabor, pues que sean de frutas naturales, evitar lo que serían refrescos o jugos procesados. Los jugos naturales incluso tampoco son tan recomendables, porque si bien a lo mejor nos podemos comer una porción de una naranja en la comida, el tomar un jugo de naranja implica ya ponerle a lo mejor 5 naranjas ahí. Entonces se convierten en demasiados azúcares, demasiados carbohidratos que finalmente pues van a tender a subirnos de peso. Sí se ha recomendado justamente como en esta temporada, pues una ingesta abundante de verduras, ¿no? Y las frutas, bueno, con mayor medida, pero dentro de estas, pues las que se han recomendado, pues son mango, manzana, piña, papaya, naranja, sandía, tamarindo, y les digo, bueno, verduras, eso sí, en abundancia. De hecho, se supone que todos nuestros alimentos, desayuno, comida, cena, deberían de llevar una porción de verduras. Pues ahorita de las que más se recomienda, pues está el jitomate, brócoli, espinacas, zanahorias. En cuanto a la ingesta de alimentos de origen animal, bueno, pues está sí moderar un poco más la cantidad. Les digo, lo que sí se recomienda abundantemente son las verduras. Y bueno, pues también el consumo de tortillas de maíz, ¿no? Dicen tratar de evitar el consumo de tortillas de harina. Sí, lo que son leguminosas, frijoles, lentejas, habas. Y si finalmente estar en casa nos hace abrir el apetito, pues tratar de moderar el tipo de botanas, ¿no? Entonces, si queremos como algo que nos pueda ayudar a saciar el hambre o más bien como ese gusanito que tenemos de ingerir algo, pues que esas botanas sean saludables, jícamas, pepinos, zanahorias o cacahuates o garbanzos, pero no procesados, sino naturales. También lo que se recomienda mucho son las palomitas de maíz, pero las hechas
en casa. Permíteme un momento. Sí, entonces les decía, las palomitas de maíz, pero obviamente no las de paquetitos, sino las que uno procesa felizmente en casa. Y entonces, ¿cómo podemos resumir cuál es la alimentación correcta? Dicen que el mejor alimento no viene etiquetado. Entonces, pues todo lo que venga en cajita, en bolsita y que viene ahí con toda su información nutrimental, pues en realidad no es el alimento ideal, ¿no? El mejor alimento, les digo, no viene etiquetado. Y de esa manera podemos resumir cuál es la alimentación correcta. Cuida tus hábitos. Bueno, pues ahora está en todos los medios el lavado correcto de manos. Digo, yo sé que los pacientes con hemofilia conocen perfectamente la técnica por cuestiones de la autoinfusión del factor, pero a veces la familia no lo conoce. Entonces siempre vale la pena en este momento pues ayudar a difundir el conocimiento del lavado correcto de las manos, la limpieza diaria de las superficies, todo lo que tenemos en contacto. Sabemos que no solamente tenemos que limpiarlo, sino también desinfectarlo en estos momentos, tratar de disminuir el contacto personal, sí, favorecer la ventilación de la casa, de las habitaciones donde permanecemos en este tiempo. Y en relación al ejercicio, bueno, pues se recomienda al menos realizar unos 30 minutos por día de ejercicio diario. En esta situación también de la saciedad, pues obviamente que es una actividad regulada también por el cerebro, pues se ha visto que el hecho de modificar nuestros horarios de sueño, pues va a tender a también modificar las cuestiones del apetito. De ahí que se recomienda diseñar un horario de ocio, trabajo, pero también intentar seguir los hábitos de sueño, para que justo también el apetito no se vea modificada por esa situación. Y pues tratar de aprovechar el Internet en forma favorable, ¿no? Tal vez sí, obviamente no pasándolas en fake news, sí intentar que podamos acceder a conferencias, cursos, o hacer visitas virtuales a museos o safaris, o sea, algo que finalmente no sea productivo. Y ya pasando un poco más hacia lo que sería la enfermedad articular, hablando de la artropatía en hemofilia, pues sabemos que estas hemartrosis que se producen con frecuencia van a tener un impacto en la calidad de vida, porque esas hemartrosis recurrentes van a ir limitando la función del movimiento, de la fuerza. Si involucra alguna articulación de miembros inferiores, pues nos va a comprometer la marcha. Y no solamente es que se van alterando sus funciones, sino también obviamente el dolor, que va a tender a ser progresivo. Entonces, todos esos factores que van limitando la función y que tal vez me van a limitar el ir a la escuela o trabajar o hacer alguna otra función inherente a mí, a lo que me gusta hacer, pues se va a ir limitando. Entonces, de ahí que siempre pues hacemos mucho hincapié en tratar de limitar ese daño progresivo que se va dando. Un poco de recordatorio de cómo es una articulación. Bueno, la articulación está formada por dos huesos y esos huesos van a tener otros elementos ahí que van a ser parte de esta articulación. Dentro de esto se involucra lo que sería el cartílago, que va a ser un elemento que va a ayudar a evitar la fricción entre las superficies de los huesos y también nos va a ayudar a soportar las cargas de peso. Tenemos una membrana sinovial que va a recubrir estas estructuras y además tenemos ligamentos que van a servir como estabilizadores de estos huesos para que no se desplacen fuera de sitio y que podamos movernos con total estabilidad. Dentro de estos estabilizadores obviamente también se encuentran los músculos y hay otros elementos que también van a servir como puntos para evitar la fricción entre los huesos, como serían las bursas, que son como bolsitas entre los huesos para evitar esa fricción. Tenemos otros elementos que van a servir para lubricar y obviamente estamos como el líquido sinovial que va a ayudar a que haya esa lubricación. No solamente va a depender del cartílago, que hablando por ejemplo de la rodilla tenemos dos tipos de cartílago, el cartílago blando que tiene que ver con este líquido viscoso que sirve como lubricante y el otro es el cartílago duro, como en este caso de la rodilla, pues son los meniscos,
esos elementos que también nos van a servir de protección para evitar la fricción de los huesos y que van a servir también como amortiguadores. Y aquí vemos, ¿no? Como la función del cartílago es para soporte, pero también para evitar la fricción entre los huesos. Cuando este cartílago se va deteriorando por este proceso inflamatorio y este acúmulo de sustancias que van a ir lesionando a ese cartílago, a esos sinoviocitos, que así se llaman las células que forman parte de la membrana sinovial, y otros que se llaman condrocitos, que son parte de este cartílago, pues se va a ver afectada esta producción de ese cartílago blando, de ese cartílago duro, también en etapas más tardías. Y la membrana sinovial obviamente es el que juega aquí un papel muy importante, porque esa membrana sinovial, pues justamente es la que va a estar sangrando, la que se va a estar inflamando e hipertrofiando, y va a ir ayudando a que se vaya limitando la función progresivamente. Cuando este daño ya es mucho más severo, pues entonces también la superficie del hueso es la que se empieza a erosionar. Y entonces es cuando progresivamente vamos teniendo mayor pérdida de la función. Me decía Carlos que también quería que hiciera como mucho hincapié en esta situación de que a veces cuesta trabajo entre diferenciar de si realmente es un nuevo cuadro de martrosis o está habiendo un proceso diferente. Y esta es una forma clínica de hacer esta diferenciación entre una hemartrosis y una sinovitis crónica. Decíamos que esta articulación está rodeada por una membrana sinovial. Cuando esta membrana sinovial se inflama, se le llama sinovitis. Y esa sinovitis puede ser aguda porque se dio este acúmulo de sangre ahí, pero cuando es en forma repetitiva estas hemartrosis van a causar lo que es una sinovitis crónica, es decir, esta membrana sinovial se va a ir engrosando, se va a ir hipertrofiando y va a causar una restricción progresiva del movimiento. Y entonces muchas veces no es que estemos teniendo nuevos cuadros de hemartrosis, sino que esa membrana sinovial hay algo que favorece esa inflamación aguda. Esa inflamación que ya tenía mucho tiempo se puede agudizar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr diferenciar si es un nuevo sangrado o si es esa inflamación que se está dando en forma recurrente? Bueno, una sería por el tipo de instauración, es decir, cómo se da la presentación. Generalmente en las hemartrosis la instauración es aguda, es decir, súbitamente me empieza el aumento de volumen y otras características que ahorita vamos a ver. A diferencia de la sinovitis crónica, esa inflamación está recurrente permanentemente en esa articulación dañada, sea en la rodilla, el tobillo, el codo. Ya no hay cambios, aunque les digo, de repente esa sinovitis crónica pudiera tener un factor, a lo mejor un día trabajé muchísimo y eso favoreció que se inflamara un poco, pero no necesariamente es una hemartrosis. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, la otra es el dolor. Puede ser que ese dolor se presente en forma intensa. Esto también va a fluctuar dependiendo de qué tanto acúmulo de sangre haya dentro de la articulación, pero generalmente las hemartrosis tienden a provocar un dolor más intenso, de moderado a intenso, a diferencia de las sinovitis crónicas, que van a generar un dolor leve. Sí, me duele, pero es algo como que constantemente está ahí el dolor y no cambia de intensidad. Generalmente se mantiene en un grado leve. Y ya a la exploración física, ¿qué es lo que tenemos? Pues en las hemartrosis vamos a tener una articulación caliente, es decir, aumentada de temperatura, pero también va a ser una articulación blanda, a diferencia de la sinovitis crónica, que pudiéramos tener un aumento de la temperatura, pero la consistencia va a ser mayor, no se siente tan blanda, no se siente tan aguadita, va a tener una mayor consistencia. En cuanto al movimiento, en la hemartrosis, al tener un dolor intenso, pues voy a tender a limitar totalmente el movimiento porque hay mucho dolor. Y en la sinovitis crónica, no, está el movimiento prácticamente completo o tal vez un poco disminuida, pero no hay esa limitación por dolor. Y en cuanto a la posición, me duele tanto la articulación que la voy a mantener flexionada, es decir, doblada, ya sea el codo, la rodilla, le llamamos nosotros en posición antiálgica. ¿Y por qué lo mantengo en esa posición antiálgica? Porque de esa manera disminuyo la presión dentro de la articulación. Todas las articulaciones tienen una presión y esa articulación la disminuimos cuando hacemos una flexión. Esa presión se ve disminuida en esa posición, por eso es que tendemos a tener posiciones antiálgicas en flexión. En la sinovitis crónica,
A lo mejor tengo una articulación un poco flexionada, porque finalmente ya hay un daño ahí en esa articulación, pero no tiendo a tener esa articulación con esa posición antiálgica porque me duele, sino la mantengo en una posición que es la habitual. Al no mover, obviamente la fuerza muscular la tengo disminuida en la hemartrosis y en la sinovitis pues es la fuerza cotidiana. Y la otra es que en el caso de la hemartrosis, cuando yo me aplico el factor, cuando se hace la autoinfusión, pues entonces inmediatamente empieza a disminuir toda la sintomatología de lo que hablábamos, del dolor, empieza a disminuir la temperatura, el aumento de volumen se va limitando y puedo empezar a mover, de manera que entonces la fuerza también empieza a recuperarse. Y en la sinovitis crónica no, me pongo el factor y prácticamente no hay ningún cambio con el factor. Entonces aquí el dolor puede responder a analgésicos, que sabemos que aquí están contraindicados, diclofenaco, naproxeno o alguno parecido. Tenemos la opción de paracetamol o algún otro tipo de analgésicos un poquito más potentes cuando hay un dolor más intenso. Pero esa es otra de las características, que la respuesta al tratamiento con el factor no responde tan bien en la sinovitis crónica, a diferencia de la hemartrosis, que es muy evidente esta disminución del dolor. Y un aspecto a recalcar es que si bien lo más frecuente son las hemartrosis, no olvidar que también pueden formarse hematomas. Los hematomas fuera de los que se forman en la piel, que ahí sí vemos el cambio de coloración. En los hematomas musculares, pues vemos el aumento de volumen, pero no vemos ningún cambio de color en la piel, solamente vemos a nivel del muslo o del brazo. Es decir, ya no vemos solo en la articulación, ya no vemos en el codo de la rodilla, sino en otros segmentos este aumento de volumen, y que también me van a restringir el movimiento, porque también duele cuando yo estiro la pierna o el brazo, el músculo me duele por esa situación. Entonces, eso sería en forma aguda, digamos, pero progresivamente este daño pues va a causar artropatías. Y como vemos este chico en la imagen, vemos que tiene múltiples artropatías. Si logran ver, obviamente tiene una posición de flexión en su codo, del otro codo no lo vemos, pero tiene la misma posición, pero además logran ver la posición de su mano, que está pues flexionada, pero también la posición de sus dedos no es normal. Y lo que sucedió con este chico, pues es otro de los tipos de lesiones que acompañan comúnmente a los hematomas. Si tenemos un hematoma muy voluminoso y no se está eh, tratando adecuadamente porque fue muy grande este hematoma, pues va a tender a comprimir nervios y entonces va a causar parálisis de ciertos nervios. Este chico, por ejemplo, tuvo lo que se llama una lesión de nervio radial, por eso es que la mano le quedó en esa posición, porque les digo, fue un tratamiento inadecuado o seguramente llegó a atención médica muy tardía, que es lo que muchas veces también pasa en pacientes que no tienen un servicio de salud accesible y entonces llegan tardíamente a los tratamientos. Y otra parte no menospreciable, porque, bueno, obviamente sus implicaciones son muy severas, son las lesiones del sistema nervioso central. Sabemos que pueden tener hemorragias intracraneales y generar es un daño neurológico, pues finalmente crónico. Si estamos hablando de pequeñitos que se encuentran en etapa de neurodesarrollo, es decir, antes de los 6 años de edad, pues pudiera tener algunas consecuencias bastante significativas. Y este chico también, pues vemos que tiene la artropatía de las rodillas, también vemos ahí la semiflexión que tiene. Esta imagen la vamos a retomar un poco al final y les voy a decir al final por qué. Muy bien, entonces, en cuanto a los aspectos de... Muchas veces, digo, me ha tocado últimamente que estamos viendo pacientes adultos que antes nunca los habían mandado a rehabilitación y queda como la confusión de, pues es que nunca me habían mandado a ortopedia, o tal vez los habían mandado a ortopedia, pero no a rehabilitación. Y hay confusión en cuanto a que somos diferentes especialidades. Si bien tenemos muy bien ubicado el papel del hematólogo, porque obviamente sabemos que es el que se trata de prevenir y tratar las hemorragias y como tal ir dosificando el factor, les digo, a lo mejor los mandan a ortopedia justo cuando ya requieren el tratamiento quirúrgico. O sí, tal vez un poco antes para hacer una valoración de las articulaciones, pero hasta ahí nos quedamos. Y como muchas veces no requieren cirugía, puede ser que los den de alta de ortopedia. Pero a rehabilitación muchas veces no se les envía. Rehabilitación es una especialidad aparte, que vamos a ver que no solamente es un médico, sino es un equipo multidisciplinario. ¿Y cuál es la función de la rehabilitación en global?
tratar de mantener en condiciones óptimas el sistema musculoesquelético, pero no solo el sistema musculoesquelético, también veíamos que pueden tener lesiones en los nervios, de las extremidades, o tener una hemorragia a nivel cerebral que pudiera también generar un daño neurológico. Entonces también tratamos de recuperar esas funciones alteradas. Y entonces les decía que no es que rehabilitación trabaje en forma aislada. Idealmente tenemos que tener un equipo integrado por muchas personas, donde obviamente a la cabeza se encuentra el paciente. Y aquí me refiero mucho al paciente porque, les digo, a diferencia de cualquier otra especialidad, como es, por ejemplo, en ortopedia, que el doctor llega y hace la cirugía y, bueno, hizo ya esa parte de su trabajo, en rehabilitación nosotros hacemos prácticamente el 1%. ¿Por qué? Porque nuestra base del tratamiento es ejercicio. Entonces, yo le puedo mandar a hacer los ejercicios al paciente, pero si el paciente no los hace, es obvio que no se va a ver el resultado de ese tratamiento. De ahí que el paciente es el que encabeza, obviamente, este equipo para obtener una rehabilitación exitosa. Y de ahí tenemos a la izquierda unos personajes muy importantes que son obviamente la familia, los amigos, es decir, las redes de apoyo. Si tal vez estamos hablando de un paciente que tenga una artropatía muy severa que le implique desplazarse en una silla de ruedas o con muletas, pues obvio que si no tiene quien lo lleve a los traslados, quien lo lleve a las terapias, pues no vamos a tener este apego al tratamiento de rehabilitación. Y luego tenemos como líder pues al médico rehabilitador, que es un médico que hizo una especialidad después de haber estudiado medicina, la especialidad de medicina de rehabilitación. Y entonces él va a ser el líder de este equipo, pero no va a ser en forma aislada. Es muy importante el apoyo del psicólogo, por ejemplo. Tenemos muchos chicos que tal vez tenemos problemas de autoestima o alguna situación ahí que nos van a interferir con el proceso de rehabilitación y será muy importante también ese apego. Obviamente tenemos a la enfermera que, así como en el servicio de hematología, aquí también tiene funciones muy específicas, no solamente en reforzar lo que sería la autoinfusión, sino los cuidados generales de la salud. La trabajadora social, que a veces a lo mejor es un personaje un poco olvidado, pero también es una persona que tiene una función vital, ¿no? Y en cuanto a rehabilitación, nos ayuda mucho para hacer el seguimiento de los pacientes, que no se nos pierdan y que podamos tener esas consultas periódicas para que podamos ver que su estado de salud se mantiene en condiciones lo mejor posible, en condiciones óptimas. Los ortesistas son otros profesionistas que se encargan de hacer lo que sean las férulas o las plantillas que requieren los pacientes. Y obviamente tenemos otros dos personajes muy importantes en esta área, que son tanto los fisioterapeutas como los terapeutas ocupacionales. Ambos pueden ser o técnicos o licenciados, ya sea en terapia física o en terapia ocupacional. Generalmente conocemos más de lo que es la terapia física. La terapia ocupacional es un tipo de terapia que no estamos como muy habituados. Trabajan desde dos ámbitos diferentes. Si bien el fisioterapeuta tiene conocimiento acerca de el manejo de medios físicos y el ejercicio, el terapeuta ocupacional lleva las mismas funciones, intentar mejorar ya sea el movimiento, la fuerza, la coordinación, pero las hace a través de una ocupación. Es decir, yo puedo poner a alguien a lo mejor a ensartar aros o un balón en una canasta y lo que quiero es que muevan los hombros y los codos, pero es esa función de ensartar este balón en la canasta lo que me hace la cuestión diferente. No es que maneje corrientes o ultrasonido o un ejercicio, sino manejo una actividad que me va a dar igual un beneficio. Sin embargo, como les pongo en la esquina inferior izquierda, no es indispensable tener este equipo completo para poder mejorar el estado de salud. Muchos pacientes que han estado en comunidades rurales, les dejamos un programa de ejercicios y los hacen cotidianamente y logran mejorar simplemente con hacer ejercicios en casa. Entonces, el tratamiento de rehabilitación lo podemos dividir en la parte preventiva. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, es un paciente con hemofilia leve o moderada y no tiene una artropatía. Ese paciente también tiene que ser valorado por rehabilitación, porque a lo mejor sí tiene por ahí alguna situación muy leve que no es detectable a gran escala y sí tenemos que darle un tratamiento preventivo. Y ese tratamiento preventivo va enfocado a fortalecer los músculos que van a rodear las articulaciones que, como sabemos, van a sangrar con mayor frecuencia, que son codos, rodillas y tobillos. Y dentro de esta prevención de lesiones, pues también tenemos que cuidar lo que sería el sobrepeso, dar un manejo de higiene postural,
que a veces les digo, ya cuando tienen problemas de artropatías muy severas y que ya son adultos, pues no mayores, pero sí a lo mejor ya como cercanos a los 50 años, se han acostumbrado tanto al dolor que ya no perciben como otros dolores anexos que tienen. A lo mejor ya no es el dolor de la rodilla o el codo, sino ya tienen dolor lumbar, es decir, lumbalgias, justamente por estos años que se han perpetuado estas alteraciones en la biomecánica, es decir, en el movimiento de todo su cuerpo. Es importante también en esta parte preventiva la alineación de los segmentos, ¿no? Que si tienen alguna desviación en las rodillas, en los tobillos, pues tratar de hacer correcciones con órtesis, es decir, plantillas o modificaciones a la suela del calzado o el tipo de calzado. Que si son pequeñitos, bueno, verificar que vayan desarrollándose psicomotoramente como corresponde a su edad. Hacer recomendaciones acerca de la actividad física, que es lo cotidiano, de cómo nos movemos, pero además favorecer lo que sería el apego a algún ejercicio terapéutico desde casa o tal vez en un centro de rehabilitación y obviamente el deporte. Y les digo mucho hacer énfasis en estas revisiones médicas, que les digo a veces puede ser que el hematólogo dé por hecho que, bueno, pues este como ya es adulto y pues estudia y trabaja, no, pues si lo manda a rehabilitación ni siquiera va a ir, ¿no? Sin poder verificar que realmente pueden mejorar mucho los pacientes con ir. Y les digo, a veces con que les demos un programa de ejercicios y lo hagan, logran mejorar con eso. En cuanto al tipo de ropa, pues en los pequeñitos sabemos que también es importante verificar los botones, las hebillas, los cierres, que si están en etapa de gateo, pues el recomendar la ropa acolchonada, que no limite el movimiento, no usar pantalones demasiado largos para que eso no promueva caídas, el tipo de agujetas tampoco que sean muy largos, y bueno, en los pequeñitos les digo que están aprendiendo a caminar, también se recomienda el casco cefálico, ¿no? Los zapatos, si bien es recomendable que sea un zapato suave, pues tampoco tan suave como de tela, porque finalmente no da estabilidad en el tobillo. Y siempre preferimos, obviamente, que sean de hormas anchas, es decir, que no sean puntiagudos, que sí sea una suela moldeable, es decir, que tampoco sea tan rígido. Y en los pequeñitos, pues preferentemente que sean de velcro, para que no las agujetas largas les provoquen caídas. Si ya es alguien que requiere mayor soporte para hacer sus actividades cotidianas, tal vez hasta levantarse de un WC, pues ver la adaptación de pasamanos, barras o soportes para el baño, ¿no? Incluso para la regadera, pues poner un soporte para que podamos favorecer la independencia de los pacientes y que no requiera que un familiar le esté ayudando a hacer ese tipo de funciones. Y si ya estamos hablando de un tratamiento de una etapa aguda, ¿qué hacer ante una hemartrosis? Bueno, pues lo primero ya sabemos que es el reemplazo del factor. Ante esta sospecha de hemartrosis, aplicar el factor. La segunda es el reposo, pero el reposo en elevación, porque puede ser que tuvieron una hemartrosis en el tobillo y dejaron ahí colgando el pie. Dicen, no, pues es que no estoy apoyando, no estoy caminando. No, pero es importante poner un vendaje, es decir, la compresión y la elevación de esa extremidad, porque si yo me pongo el vendaje, no apoyo, pero lo dejo colgando, seguramente se va a inflamar esa articulación. Y la otra es la aplicación de hielo. El hielo puede ser aplicado ya sea con hielo, hielo picado, o con las compresas de gel que hay, o a veces hasta estas bolsas de verduras, de chícharos o alguna otra que podamos mantener en el congelador y ante la necesidad pues me la aplico. De hecho, esto no solamente sería para hemartrosis, también estas sinovitis crónicas que de repente se agudizan, podemos manejar también con esta aplicación de hielo, nunca directo, siempre ponemos una toallita delgada, una sabanita para que tenga esta interfase que no sea directo para que no les vaya a quemar, ¿no? Y luego ya, una vez que se empieza a resolver esta hemartrosis, porque va disminuyendo el dolor, porque logro poder flexionar, porque ya puedo apoyar, entonces lo ideal es que desde las primeras 24 horas que pasó la hemartrosis y que ya no hay dolor, puedo empezar a hacer ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son contracciones sostenidas, como cuando uno sostiene un vaso, no ve que está haciendo una contracción, pero esa contracción para poder sostener el vaso ya es un grado de contracción que al menos no me va a hacer perder tanta fuerza, a que si dejo la extremidad así, sin movimiento. Cuando ya empiezo a tener mayor movimiento en esa articulación que sangró, puedo empezar con ejercicios isotónicos. Los ejercicios isotónicos son los que habitualmente vemos cómo se mueve la articulación. Y ya para etapas más avanzadas, pues ya empezamos a manejar ejercicios con resistencia progresiva, ya sea con ligas o con alguna otra
pesas o estas bandas de resistencia. El tratamiento crónico lo enfocamos a seguir fortaleciendo los músculos que están cercanos a la articulación que tiene el daño, es decir, la que tiene la artropatía, pero también recomendamos el fortalecer los músculos de las otras articulaciones que se encuentran sanas y también la recomendación de los deportes. Ya decíamos que tenemos diferentes tipos para fortalecer, son los ejercicios isométricos, donde no hay movimiento, y puede ser que yo tenga mucho dolor en una articulación y dices, no, es que moverla me duele mucho. No, no importa. Hay otros ejercicios que se llaman isométricos que no me van a generar dolor, y lo que hay que buscar es la posición correcta, y no voy a hacerlos de tan larga duración. Un ejercicio isométrico idealmente tendría que ser tal vez de 10 a 15 segundos. Pero cuando hay tanto dolor en una articulación, busco la alineación donde no me duela y empiezo con 3 segunditos. Y así tal vez 4 o 5 repeticiones, y en 3, 4 días o una semana voy progresando tanto en el número de repeticiones como en el tiempo que dura esta contracción. Y luego ya vienen los ejercicios isotónicos donde sí ya hay movimiento. Más adelante vienen unas imágenes para que quede un poco más claro. Los ejercicios de estiramiento son básicos porque al no mover una articulación, pues los músculos se empiezan a cortar y entonces empiezo a adquirir posiciones viciosas que me van a crear mayores alteraciones. Y decíamos, no solamente nos concretamos a la articulación lesionada, es importante que las otras extremidades también trabajen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un chico que tiene una artropatía pues bastante importante de la rodilla. En los ejercicios isométricos, por ejemplo, si yo quisiera fortalecer ahí el cuádriceps con él, tengo que poner algo muy alto, es decir, muchas almohadas debajo de la rodilla para que él pueda tener un punto de soporte, y el ejercicio consiste en que con su rodilla intente presionar el objeto que está debajo. No es necesario que llegue hasta abajo, les digo, estamos hablando de alguien que tiene una limitación para llevar su pierna hasta abajo, entonces tengo que poner la suficiente altura de almohadas o una pelota o algo para que él pueda tener un objeto de soporte y presione. Pero decíamos, empezamos con contracciones de muy corta duración, 3 segunditos, y tal vez les digo 3, 4 repeticiones. Que si les duele, hay que buscar, les digo, la posición donde no desencadene dolor, esa contracción, esa presión. Y obviamente él, al tener un problema en la rodilla, vemos que si la cadera también se va a ver afectada, pues tanto el movimiento como la fuerza. Y el tobillo finalmente también se va a terminar comprometiendo, entonces habrá que trabajar otras áreas. Aquí vemos diferentes movimientos que ya serían lo que son ejercicios isotónicos, es decir, donde sí ya va a haber desplazamiento. Y puede haber cosas muy sencillas como doblar, estirar, porque puede ser que me duela mucho y no tolere hacer el ejercicio de la parte inferior izquierda, que es estando sentado, subir y bajar la pierna. Tal vez me duele hacer eso. Entonces lo hago como la imagen que viene en la parte de arriba, donde desplazo en una cama, nada más doblar, estirar. Y boca abajo también a donde me llegue. Pero si eso me genera dolor, les digo, una condición para hacer el ejercicio es que no genere dolor. Una cosa es que yo sienta el esfuerzo y otra es que me duela. Si me duele, tengo que buscar la posición en la que no me duela. Vemos diferentes movimientos también para el tobillo, que es básico, y les digo, si me duele, tengo que buscar el soporte, ya sea en el piso o en la cama, pero buscar la parte que no me duela para que justo no olvide o no abandone el tratamiento, porque si no es que cuando hago ejercicio me duele o cuando hago ejercicio sangro. No, si nos vamos poco a poco, en realidad no tiene por qué haber sangrados. Aquí muy importante en el codo, no nada más trabajar lo que es doblar, estirar. El codo tiene un movimiento que se llama pronosupinación, que es este giro que se da allá a nivel del antebrazo, y que es un movimiento muy importante simplemente para abrir una chapa de una puerta. Si nosotros no tenemos este movimiento completo, pues vamos a tender incluso a lateralizar el tronco, es decir, la columna se va a ir de ladito tratando de que podamos hacer esas funciones, entonces hacer estos movimientos. Y les digo, si duele hacerlo en el aire, lo hago con un soporte en una mesa para que justamente la articulación esté en menor tensión y pueda yo hacerlo. Y una vez que ya no duela, ya lo puedo hacer en el aire. Puedo ayudarme con la otra extremidad para hacer estos ejercicios que se llaman isométricos, que les digo, son esas contracciones sostenidas, y entonces me pongo la mano debajo para llevar hacia abajo ese antebrazo, y el otro me va a impedir hacer ese movimiento. Y es lo mismo, 2, 3 segunditos. Claro que si no tengo dolor y me permite mi articulación, lo puedo hacer de una duración más larga, y
también puedo hacer mayor número de repeticiones. Que si el codo ya está más fuerte, entonces puedo hacer el ejercicio que viene debajo, que es extender el brazo por arriba de la cabeza. Pero si eso me desencadena dolor en el codo, lo hago solamente desplazando el brazo a la altura de mi cabeza o tal vez hacia abajo. Les digo, dependerá de cómo se encuentre. Otra parte importante es la terapia recreativa. Nos sirve para socializar, muchas veces para normalizar conducta y a lo mejor hasta un facilitador vocacional. Puede ser que si no sabía que me gustaba tocar la guitarra, puede ser que eso me ayude. Y pasa muchas veces, me tocó con un paciente que tenía artropatía de codo y por más que le decía que hiciera los isométricos, los isotónicos, no los hacía. Y el día que quiso aprender a tocar guitarra, obviamente soportar la guitarra, le implicaba dolor en el codo, porque estaba muy débil ese bíceps y ese tríceps. Y entonces eso le motivó para empezar a hacer los isométricos y se dio cuenta que haciendo los isométricos podía tener un poco más de fuerza y menos dolor en el codo. Entonces les digo, también hay que buscar qué es lo que les motiva, la pintura, la escultura, aprender a tocar algún instrumento musical, tal vez hacer incluso artesanías, o como he tenido chiquitos que hacen danza, ¿no? Es importante ver cuáles son sus gustos y también en base a eso pues seleccionar un deporte. Si bien ideal es la natación, pues hay otras opciones que tal vez son más accesibles y pueden hacerlas. Y otras actividades tal vez que no pensamos a veces mucho en ellas, pero por ejemplo el teatro. El teatro es un facilitador también como para manejar emociones, que muchas veces es la forma de canalizarlos si no lo podemos hacer en otra forma, o buscar el apoyo psicológico para poder hacerlo, ¿no? Y los campamentos que también han sido bastante útiles siempre en hemofilia. Diferentes actividades ocupacionales, el jugar ajedrez, el bailar, les digo, pues son de las actividades que se han hecho en los campamentos y que realmente favorecen, les digo, pues fuera del movimiento, pues la diversión y otro tipo de ganancias. Decíamos de los deportes recomendables, pues está la caminata, la natación, la bicicleta fija, los pequeñitos, pues el triciclo con el equipo de protección, gimnasia, yoga, tai chi, que también es bastante recomendable porque logra mantener el movimiento en todas las articulaciones. Y, por ejemplo, en yoga, pues es mucho estos ejercicios isométricos que les decía. Si bien las personas que hacen yoga no vemos cuerpos voluminosos, son cuerpos fuertes porque mantienen posiciones por cierto tiempo y son esos ejercicios isométricos de los que les hablaba. Aquí vemos una imagen de un chico que les digo, a lo mejor dicen, es que tiene muy desalineadas las rodillas. Bueno, tiene una semiflexión de rodillas. Sí, pero este chico un mes atrás no lograba hacer esto por sí solo, no lograba estar de pie sin muletas por la debilidad que tenía. Un mes después de haber hecho ejercicios en casa, y sí le dimos unas sesiones de rehabilitación, pero solamente tuvo 7 sesiones y 20 días haciendo ejercicios en casa, logró dejar las muletas axilares totalmente y logró ponerse en bipedestación sin ningún auxiliar para caminar. Entonces, este chico finalmente se le hizo una artroplastía de ambas rodillas, es decir, se les puso prótesis, pero él tuvo un proceso de rehabilitación antes de la cirugía. Y siempre les va a ir mejor hacer un proceso de rehabilitación previo a la cirugía que el llegar así sin nada a esta cirugía. Entonces, y retomo la imagen que les decía en el principio de esta persona, que si bien lo podemos ver que tiene un número importante de artropatías y secuelas por esta lesión del nervio del antebrazo derecho que les decía, de este nervio radial, sin embargo, si ustedes lo ven, está muy derechito. Cualquier otra persona que no hiciera ejercicio con esas artropatías que él tiene, el chico prácticamente estaría en L, es decir, flexionado hacia adelante. Sin embargo, él nada, hace ejercicio, y eso le permite mantener esa posición pues bastante erecto realmente, a pesar de la artropatía tan avanzada que tiene en sus diferentes articulaciones. Él no tiene todavía ninguna prótesis y de hecho no se le ha querido hacer la cirugía justamente porque él es muy funcional así. Él logra subir transporte público y todo con ese grado de artropatía que tiene y justamente es porque está muy apegado al ejercicio. Y ya para finalizar este aspecto que les decía de cuidar su mente, ser positivo y trabajar para no dejarte llevar por esta situación que ahora estamos atravesando en la pandemia, tratar de aprovechar la tecnología para estar en contacto pues con la familia, con los amigos, el mantenerse activos y justamente pues en esta parte del ejercicio
Les digo, no olvidar, hoy veía un paciente que fue mi paciente hace unos meses y ya le había dado un alta temporal porque estaba bastante bien y hoy regresa y lleva todo el confinamiento sin hacer nada. Ya subió de peso, ya hay debilidad, ya empieza con dolores articulares, entonces es retomarlo, ¿no? Y volverlo a motivar para que haga el ejercicio. Ya le di obviamente cita en 6 semanas y me dices que eso me presiona. Pues sí, justamente de eso se trata, de que retome el ejercicio para que eh, esté mejor, obviamente, ¿no? Como ahora todos estamos en casa, pues tratar de respetar el espacio de los demás y pues también aprovechar para leer, ¿no? Leer cosas que les ayuden. Y se dice que se necesitan 66 días para adquirir un hábito. ¿Cuándo van a empezar? Dejo mi correo ahí electrónico porque a lo mejor hay algún paciente que tenga una duda en particular de cómo puede empezar o qué hacer. Entonces, por ahí me mandan un correo, me dicen cómo están, me mandan unas fotos y pues les puedo ir haciendo recomendaciones y mandarles por correo electrónico un programita chiquito para que empiecen. En este momento yo estoy realizando rehabilitación por mi cuenta, pero estoy usando terapia de estimulación muscular por medio de eléctrica. Quiero saber si es recomendable o si no usar la estimulación eléctrica en mis áreas afectadas, ya que normalmente tengo dolor cuando hago flexiones, cuando hago la rehabilitación, pero cuando uso el aparato, la verdad disminuye considerablemente el dolor. Entonces, quiero saber si es algo temporal el efecto de la disminución del dolor y si va a tener o no alguna consecuencia por el uso de este aparato. Ahí me quedó un poco de duda si la electroestimulación está haciendo para el músculo o para la articulación, para el dolor, porque bueno, se pueden manejar ambas. De hecho, hay aparatos que traen los 3 tipos de corriente, que sería el TENS, que es la más habitual, que es analgésica, y luego está como la electroestimulación muscular para el Este, fortalecimiento. En realidad, en ninguno de los dos habría como un efecto secundario por ocuparlo a largo plazo. Pero como lo lo, estabas usando. lo uso en ambos, en muscular y articular. Yo ya tengo bastante mal mis artropatías, ya hay chasquido al momento de la flexión, eh, casi no tengo inflamación, pero me permite mi desplazamiento normal. Lo que tengo atrofia muscular, por eso decido para que disminuyera mi dolor y así poder generar masa muscular. Llevo 4 días, apenas inicié, mucha mejoría en estos 4 días, no lo puedo negar, pero siempre me queda la duda de que a la falta de dolor que he tenido con este aparato, a lo mejor me pueda lastimar. No, en realidad se pueden ocupar ambas, sin embargo, los electroestimuladores nunca son un sustituto del ejercicio, son un tratamiento complementario. Hay quien ocupa, por ejemplo, electroestimulación muscular, hay quien ocupa quien hace taping o vendaje neuromuscular, que es una técnica para usar unas bandas adhesivas de colores, y hay quien dice, bueno, pues ya me pongo aquí y me va a fortalecer, ¿no? No, en realidad no van a sustituir nunca el ejercicio. Hay más bien lo que comentaba, hay que buscar el ángulo donde no haya dolor y empezar por contracciones isométricas, estas donde no hay movimiento, porque justo la otra, que es hacer las flexiones, que es este ejercicio isotónico, pues eso genera dolor. Entonces, antes de pasar al isotónico, habría que empezar por esas contracciones sostenidas, donde ocupamos un objeto que nos sirva de referencia para poder hacer esta contracción. Decíamos, en el caso de la rodilla, poner un objeto debajo, sea una pelota o almohadas. O, por ejemplo, en el caso de los codos, ponemos con ayuda de la extremidad contralateral esa resistencia. Y no hay movimiento, o sea, el ejercicio isométrico no hay movimiento. Así como en yoga, que se quedan en posiciones fijas, así es el isométrico. Me quedo en una posición fija y les digo, la cuestión es en el tiempo. Que me duele en hacerlo a lo mejor más doblado, tengo que buscar justamente extenderlo un poco o buscar el ángulo donde no haya dolor.
Yo lo que recomendaría es que sí se haga el programa de ejercicios para ir fortaleciendo. A lo mejor si quieres mandarme una foto de cómo está exactamente tu articulación y te mando qué ejercicios específicos para esas articulaciones y que sea un complemento la electroestimulación, pero no que sea el sustituto, ¿no? Es un tratamiento combinado. Y claro que se puede seguir haciendo la aplicación de la corriente analgésica. Se pueden ocupar ambas, pero les digo, nunca... Eh, porque generalmente cuando ya, ¿en dónde tienes la artropatía? En ambas rodillas y cadera izquierda y codos. Sí, aquí la situación, no sé, por ejemplo, qué tan erecto estás como este chico que les mostraba en la imagen. Les digo, él, pues obviamente tiene artropatía por todos lados también, y sin embargo, les digo, camina pues bastante aceptable, les digo que usa transporte público bien, o sea, sube, baja, y es justamente pues por su apego al ejercicio. Entonces, les digo, no es indispensable tener un electroestimulador en casa para mejorar. En realidad, les digo, lo único que necesitamos es el ejercicio. Sin embargo, es algo que se puede ocupar combinadamente, ¿no? Porque además, en las situaciones que eh, con el electroestimulador yo voy a trabajar un músculo generalmente, a diferencia del ejercicio. El ejercicio, en este caso, cuando tenemos problemas en las rodillas, pues van a tender a tener como semiflexionadas las caderas, ¿no? Y entonces, eso por ejemplo lo vi mucho en los pacientes en República Dominicana que tienen mucho problema de rodillas y entonces todos tienen el tronco anteproyectado hacia adelante, pero no solamente eso, sino que esa debilidad que van teniendo en lo que se llama el músculo iliopsoas, que es a nivel de la ingle, se pone tan débil ese que ya lo va a hacer como con cualquier esfuerzo mínimo, hacen hematomas del iliopsoas por esa contractura que se va dando en el iliopsoas. Entonces, el electroestimulador nunca te va a dar el beneficio de fortalecerte el cuádriceps y quitarte la contractura del iliopsoas. De ahí que finalmente sí es necesario siempre combinar las cosas. Y además, ya propiamente lo que sería un deporte, pues te va a ayudar a mover otros músculos. Para caminar, por ejemplo, no solo necesitamos músculos de las piernas, para ponernos de pie necesitamos también músculos del abdomen. Entonces, si no tenemos un abdomen fuerte, pues también eso nos va a generar una alteración. Entonces les digo, otro chico que apenas me mandaron, que es adulto, 45 años, nunca lo habían mandado. Y él, por la contingencia, solamente le dejamos ejercicios para casa y lo vi hace un mes, hace un mes fue por primera vez y ya con ese mes de estar haciendo ejercicios en casa, ya mejoró muchísimo. Sigue caminando con muletas, se lo ocupa muletas canadienses, pero dice, simplemente ya me siento más seguro estando de pie. Antes era como indispensable todo el tiempo las muletas y ahorita con un mes de solo hacerlo, han notado los cambios. Entonces les digo, son ayudas los electroestimuladores, pero no son sustitutos, porque hay que trabajar también otros músculos. Seguramente hay debilidad en abdomen, en tu caso, te digo, hay músculos que se han ido contracturando por no estirarlos y hay que hacer combinadamente estos estiramientos junto con el fortalecimiento. Claro que les digo, es lento, no nos podemos ir como, bueno, voy a hacer 20 repeticiones de 15 segundos, porque eso causaría mayor daño. Eso pudiera generar una artrosis o tal vez inflamar una articulación que tiene una sinovitis crónica. Entonces, siempre es paulatino. Paulatino, guiado, idealmente, les digo, para ir progresando, pero no causa un efecto secundario el uso prolongado ni de la corriente analgésica ni de la electroestimulación, pero sí considerar que es combinado, ¿no? No es sustituto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De nada. Vamos a pedirle a Jessica Enciso, que hace rato no podía conectar su audio, que nos haga Ahí está. su pregunta, por favor. Hola, buenas Buenas noches. ¿Me escuchan? noches, sí. Hola, doctora. Mi nombre es Jessica Enciso. Yo soy madre de un niño con hemofilia que tiene año y 4 meses. Ahorita pues vamos muy bien, no hemos tenido ninguna complicación, pero me interesó mucho todo lo que comenta porque nuestra intención es prevenirlo de todas estas consecuencias que pueda tener
por la hemofilia. Mi pregunta concreta es, este líquido que se pierde sinovial, se pierde por las hemorragias que se dan. O sea, tenía entendido cuando tienes una hemorragia en alguna articulación, va desgastando ese líquido. Si es así, ¿cómo se empieza a dar? O sea, le repito, yo tengo un niño de 1 año. ¿En qué tiempo empieza? O sea, por decir, si tienen en una articulación 2 hemorragias, después de la tercera ya empieza a desgastarse el líquido. Aquí son tres estructuras las que se lesionan en la articulación. Decíamos, una articulación está formada por la unión de 2 huesos y las estructuras que están ahí cercanas. Hay ligamentos, hay membrana sinovial que está rodeando esos huesos, hay cartílago, y decíamos, hay cartílago blando y hay cartílago duro. Y bueno, hay este líquido sinovial que todos tenemos, una capita ahí delgada, pero puede incrementarse, ¿no?, ante una sinovitis. Entonces decíamos, hay 3 estructuras que se lesionan cuando hay una hemartrosis, y cuando estas son recurrentes, pues se van a ir lesionando progresivamente estas. La que se lesiona con mayor frecuencia es la membrana sinovial. Es como una bolsita que rodea a ella los huesos, y esa membrana se va engrosando. Tiene cierto grosor en las hemartrosis recurrentes, va a tender a engrosarse y a como a fibrosarse. Entonces ya no tiene esa capacidad elástica para permitir el movimiento, lo va retrasando. Esa es la primera que se daña. Y progresivamente, conforme van aumentando las hemartrosis en una articulación, se daña el siguiente tejido, que es el cartílago. Y decíamos también, el cartílago hay blando y hay cartílago duro, como la rodilla. El equivalente a un cartílago duro, que en realidad no es tan duro como el hueso, sino es un poco de mayor consistencia, son los meniscos. Entonces, esa es la segunda estructura que se daña conforme van aumentando el número de hemartrosis en una articulación. Y entonces no se da este equilibrio entre la formación de ese cartílago y el desgaste, es decir, se aumenta El cartílago nacemos con cierta cantidad y va teniendo un equilibrio, pero obviamente llega una etapa en el envejecimiento normal de todas las personas que no tenemos esa misma capacidad de que se mantenga el equilibrio, y entonces se va perdiendo. Pero ese daño que sucede en las personas mayores, en las personas con hemofilia, se da de forma más temprana por la presencia de la sangre ahí, ¿no? Y si el daño progresa, entonces es el hueso también el que se termina lesionando, de manera que se empieza a erosionar. Por eso es que en las etapas avanzadas, ya cuando se pone una prótesis, justamente lo que hace es cortarse el hueso para sustituirlo por una parte metálica, porque ya llegamos a la última etapa, que es el daño del hueso. En realidad se habla que desde la primera hemartrosis, si hiciéramos una resonancia magnética, ya se encuentra daño en la articulación. De ahí, ¿La primera? y con una. Por eso es que, sí, pero clínicamente no lo vamos a ver. O sea, les digo, ya en estudios especiales sí lo vemos, pero por exploración física no lo vamos a detectar obviamente en la primera, ¿no? Les digo, va a variar mucho, y también va a variar dependiendo de la actividad física de los chicos. Porque les digo, podemos tener a alguien que sea muy activo, que se está manteniendo siempre haciendo un deporte, y aun cuando haya tenido a lo mejor 5 o 6 sangrados en una articulación, no tiene ninguna implicación funcional. Y en esta etapa de prevención, decíamos, son varias cosas. Una, pues, es tratar de mantenerlos en su peso ideal, ¿no? En el caso de su chiquito, que pues apenas está ahí aprendiendo a caminar, y esto, bueno, es protegerle mucho, pues, la cabecita con un casquito, los rebordes en la mesa, es decir, cuidar las esquinas en las casas. Y también el tipo de ropa, decíamos, no pantalones muy largos, las agujetas, preferentemente que sean zapatos de velcro. Y conforme va creciendo, en ellos, pues no se les manda como tal ejercicios, ¿no? Porque no lo siguen, están pequeñitos. Entonces, con ellos es mucho a través del juego. Es como ponerles actividades de juego, como el lanzar una pelota, le digo, a lo mejor patear, obviamente pelotas suaves, no le vamos a poner un balón, porque pues, eso sí sería muy fuerte, pero es a través del juego donde se va manteniendo el fortalecimiento y el movimiento. Y pues sí tratar de mantenerlo
consultas periódicas, ya sea con un médico rehabilitador o con un ortopedista, para ir vigilando también. Ahora es muy pequeñito, les digo, generalmente es a partir de los 2 añitos en adelante que se forma ya bien la huella plantar, ¿no? O sea, ahorita no está indicado poner ninguna plantilla ni nada, pero les digo, es una de las cosas preventivas, ¿no? Que vayan a una consulta, así como idealmente el hematólogo tiene que estar desde el diagnóstico de la hemofilia. El médico rehabilitador también sería el médico que le tiene que acompañar toda la vida para justamente ir detectando las alteraciones que pudieran presentarse e intervenir tempranamente para que no progrese el daño. Y es a través del fortalecimiento, pero luego en los pequeños es a través del juego. Y natación desde pequeñitos también es algo que les ayuda mucho. Si logran mantenerlo haciendo un deporte, pues también les van a crear el hábito a él de que se mantenga. Y les digo, siempre los pequeñitos depende mucho de lo que hagan los papás, ¿no? Los pequeños repiten patrones, entonces si ven que los papás hacen ejercicio, pues ellos van a querer hacer ejercicio. Si ven papás sedentarios, pues lo mismo va a hacer con los pequeños. Sí, bueno. Otra pregunta era, digo, yo la verdad es que soy muy nueva en esto y me causa muchas dudas, pero otra de las preguntas es, la sinovitis crónica, entendí que no es como cuando tienes una hematrosis. Uh-huh. Entonces ya la conocí con mi hijo, entonces sí entiendo cuál es la hematrosis, pero la sinovitis crónica, a lo que entendí, no es en sí que sea una hemorragia, sino que solamente es como la inflamación. Ahora, ¿se puede dar en los pacientes también con hemofilia? ¿Y por qué se dan? O sea, o no hay una razón por la cual se dé. Porque entiendo que no es por una hemorragia, sino es por una inflamación. En realidad, los dos fenómenos se presentan en las personas con hemofilia. La hemartrosis se le llama así al acúmulo de sangre en la articulación. Sí. Y la sinovitis es un proceso como consecuencia de estas hemartrosis recurrentes. Esa membrana de la que hablábamos, de esta membrana sinovial, se inflama y a eso le llamamos sinovitis. Esa sinovitis, cuando hay una hemartrosis, es esperado que se inflame esa membrana sinovial. Entonces hay una sinovitis aguda. Le llamamos aguda porque es de instauración rápida, corta, a diferencia de una sinovitis crónica que tiende a ser mayor de 3 a 6 meses, ¿no? Ya, pero han sido recurrentes las hemartrosis y eso causa esa inflamación ya no de pocos días, sino ya de meses. Y hay personas que tienen hemartrosis, sinovitis crónicas, es decir, se les ve siempre hinchada la articulación, sea la rodilla o el tobillo o el codo, siempre la traen voluminosa. Y es por esta sinovitis, no es porque todos los días tengan una hemartrosis, sino porque ya se quedó inflamada. También algo que llega a pasar cuando ya tienen como daño mayor es que los huesos se hipertrofian, o sea, el hueso crece, se hace más grande de lo que debiera. Y entonces eso también hace que se vea aumentada de volumen una articulación. No solamente la membrana sinovial, sino que el hueso creció, porque cuando hay una hemartrosis, dentro de las cosas que hay es que se forman nuevos vasos sanguíneos intentando reparar esa lesión que se está dando en la articulación. Y eso favorece pues que el hueso crezca más. Y entonces siempre se ve inflamada la articulación, nunca retoma como su estado anterior. De ahí que por eso es tan importante pues el tratamiento profiláctico con el factor como para prevenir que no esté sangrando recurrentemente y cuidar a esas otras estructuras que no lleguen a ese daño crónico. Pero les digo, finalmente las hemartrosis van a causar una sinovitis aguda y esa sinovitis aguda, si están constantemente sangrando esa articulación, esa membrana sinovial pues va a terminar en una sinovitis crónica. Y esa sinovitis crónica, decíamos, el siguiente paso es que se daña el cartílago y al final el hueso. Entonces, como un proceso. La idea es parar ese proceso, como bloquearlo a través de los diferentes tratamientos. Las sinovitis agudas o crónicas, pero no de tan larga evolución, tienden a resolverse bastante bien con los diferentes medios físicos en rehabilitación. Entonces no es así como que ahorita un niño de 1 año y medio o 1 año y 4 meses vaya a tener una sinovitis crónica porque apenas está pues creciendo, pues en realidad no ha tenido hemorragias más que.
ligeras. Ok. No. Ah, y entonces, bueno, el tratamiento preventivo, a partir del año, pues es todo esto que me comentó ya muy puntualmente. Esa era otra de mis dudas, pero yo creo que ya con todo esto me lo aclaró mucho. Sí, y los zapatos de botita, ¿no? O sea, para que tenga sí. mayor soporte en el tobillo y de horma recta. O sea, hay unos que traen ahí como la curvita en la suela, siempre es recomendable que sean más de horma recta, y les digo, y de botita, ¿no? De piel. Digo, tampoco es ideal los de tela, porque les digo, no les No da es la suficiente conveniente estabilidad. perdón, no es conveniente tenerlos descalzos, ¿verdad? Sirve como estímulo para así la huella plantar en esa etapa. Entonces sí, como caminar en superficies irregulares, pero no como el zapato cotidiano, o que lo haga cotidianamente, pero sí por periodos cortos lo puede poner a caminar en superficies de diferente textura, como para estimular esa parte también del desarrollo de la huella plantar. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Preciado, ¿tienes una pregunta? ¿Está listo? Levantaste la mano. ¿Tienes una pregunta? ¿Listo? Hola, Eduardo. Sí. Te ¿Ya se me escucha? escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Preciado, soy hemofílico, tengo hemofilia severa y la pregunta era para rehabilitación, si es recomendable antes de realizar la rehabilitación poner unos instrumentos, ya sea calientes o fríos, en las articulaciones antes de iniciar este ejercicio. Cuando se recomienda la aplicación de calor, que sí se hace, es cuando hay dolor en la articulación, ¿no? O cuando tienes una contractura, cuando los músculos ya están muy acortados, siempre conviene poner 20 minutos de calor antes para que justo puedas hacerlo con menor dolor y que el tejido esté un poco más flexible para poder estirar un poquito más. Solo cuando, les digo, tenemos esto de las contracturas o cuando hay dolor. Si no hay dolor, no tendrían por qué aplicarse el calor. Y obviamente el calor lo aplicamos en aquellas articulaciones que no nos tienen una hemartrosis. Si hay hemartrosis, no se pone nada de calor, solo frío. El calor lo ponemos 20 minutos, el frío se pone 10 minutitos. Cuando hay una hemartrosis, el primer día lo puedo poner hasta cada 2 horas 10 minutos y segundo y tercer día en la mañana, tarde y noche. O sea, ya nada más 3 veces al día. Pero les digo, ya hablando de un proceso que pasó más tiempo de la hemartrosis, si sigo teniendo dolor o sigo teniendo un poco de inflamación, me puedo poner el calor. La temperatura del calor es ideal, o sea, no es hasta que queme o lo que aguantes, no, o sea, debe de sentirse una temperatura agradable. Pero les digo, es condición que no esté una hemartrosis ahí para poner el medio físico. Del calor, el frío sí. Otra pregunta, doctora. Ahorita lo que vi en presentación de la diferenciación de dermatrosis y sinovitis crónica, pues no tenía bien la definición de sinovitis crónica, pero yo pensaba que era dermatrosis lo que me pasaba. Pero veo que me responde mejor el diclofenaco al tratamiento con factor 8 en caso de mi tobillo derecho. Un día pues tengo la inflamación, el dolor, pero la inflamación no es mucha, es leve. Y me pongo el factor 8 y pues tarda en recuperarse. Pero me pongo el factor 8 y me tomo un diclofenaco y pues en el mismo día ya tengo una mejoría pues evidente. Y pues ahorita estoy viendo pues no es tanto la dermatrosis sino la sinovitis crónica. Y en caso de sinovitis crónica para rehabilitación es diferente para la dermatrosis, porque yo normalmente tengo hemorragias unas 3 veces a la semana en el tobillo derecho, de que estoy bien y a los 2 días ya puedo caminar normal, sin ninguna complicación, pero en el mismo día o el día siguiente pues ya empiezo con dolor, inflamación. Son muchas hemartrosis para una semana. Yo creo que sí, digo, no sé si ha sido en algún momento de rehabilitación, pero definitivamente te hace falta hacer ejercicio porque no es obviamente la
la idea, ¿no? Obviamente se trata de que tengan el menor número de hemartrosis, entonces, como me platicas el cuadro, sí pareciera que más bien son cuadros de, les digo, puede inflamarse esa sinovitis crónica que habitualmente está, puede haber algún esfuerzo o algo que condicione que se agudice. Entonces, de repente se puede inflamar un poco esa membrana sinovial, que de por sí ya estaba inflamada, pero hay algún factor que incrementa un poquito y no es otra hemartrosis. Como nos dices, está contraindicado, pero lamentablemente sabemos que muchos pacientes toman diclofenaco, pero no es lo recomendable. Pero ahí está la prueba de que justamente no es una hemartrosis, porque te pones el factor y no pasa nada, y tomas esto y sí te disminuye el dolor, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de que no es una hemartrosis lo que estás teniendo, sino seguramente tienes una sinovitis crónica que está condicionando que regularmente tengas ahí ese dolor, pero bien lo dijiste, un dolor leve, y pues pasa muy rápido y otra vez vuelve. Entonces, a mí me parece que finalmente necesitas unas cuantas sesiones de fisioterapia y pues un programa de ejercicios ahí en ese tobillo, en esa pierna, tal vez incluso todo el miembro pélvico o algo más, pues para que tengas mayor estabilidad en esa articulación y no estés con estas hemartrosis recurrentes. No es una hemartrosis, tu sinovitis crónica, no esté generando ese dolor, ¿no? Les digo, algo hay que hacer ahí para bloquear esta sinovitis crónica agudizada y tan constantemente. Y me recomendaría utilizar entonces calor en el tobillo cuando no tenga dolor y realizar los ejercicios. Sí, pero te digo, siempre y cuando ya hayan pasado al menos 3 días. 3 días. Porque estas sinovitis crónicas que decíamos que se pueden agudizar, también se pueden manejar como la etapa aguda de la hemartrosis, o sea, con hielo. Que la tuviste ahí, se te inflamó un poquito, te pones el hielo 10 minutitos cada 2 horas el primer día y segundo y tercer día decíamos 3 veces, mañana, tarde y noche. Y que si sigue doliendo un poco, al cuarto día, entonces ya podemos manejar calor. Pero les digo, nunca ponemos, ¿y cuál sería como un parámetro, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿me pongo o no me pongo? Tocar la articulación. O sea, si la articulación se siente caliente, no te vayas a poner más calor. O sea, si la articulación se siente caliente, se pone en hielito. 10 minutitos, decíamos, para ayudar a bajar. Lo que a veces manejamos cuando hay una articulación muy, muy inflamada, manejamos contrastes, ¿no? Ponemos frío o calor. Pero les digo, eso solamente lo dejamos cuando es muy voluminoso. Y habría que ver, porque les decía, podemos tener una articulación muy voluminosa y les digo, no solamente es parte blanda, no solo es tejido blando, no solo es la membrana, sino bien. Esto es más frecuente en la rodilla, ¿no? Les digo que vemos ese aumento de volumen, pero no solamente es la parte blanda, sino es por el hueso que ya ha crecido mucho, pero eso sucede cuando, les digo, obviamente esa articulación ha sangrado mucho. Y les digo, en esos casos llegamos a manejar frío y calor alternadamente en un solo momento. Pero, te digo, hay que individualizar. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Muchas gracias. Simi, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Sí. Adelante, por favor. Bueno, era saber en estas, como había mencionado, después de tener varios sangrados y que la articulación quede flexionada y el debilitamiento de los músculos, ¿hay alguna forma por medio de ejercicios constantes evitar que se flexione más y contrarrestar la flexión, que se pueda llegar a tener un poco más de extensión? Va a depender mucho, En rodillas, en codos. les digo, va a depender mucho el grado de artropatía que se tenga, ¿no? De que eso lo vemos con una radiografía. Sin embargo, les digo, siempre se va a poder mejorar la postura. Volviendo a la imagen que les mostraba, les digo, ese chico si no hubiera hecho ejercicio, cada vez se hubiera ido flexionando más su rodilla, y no solo su rodilla, su tronco, su cadera se hubiera ido más hacia adelante. Pero justamente es el ejercicio que ha mantenido haciendo que le ha ayudado pues a poderse mantener en esa posición, en bipedestación, o sea, por alladito de pie, ¿no? Les digo, y no inclinado totalmente hacia adelante. Entonces, aun cuando ya se tenga artropatía en diferentes articulaciones, codos, rodillas y tobillos, se va a poder mejorar esta situación
con ejercicio. Y si tal vez no logre uno recuperar el grado de movimiento completo, o tal vez a veces ni siquiera completo, o sea, así como llegan, no mejora el movimiento, se quedan en la misma posición, sin embargo, la función siempre se mejora, aun cuando les digo no haya ganancia de movimiento, pero la ganancia de fuerza siempre se va a poder ganar, ¿no? Entonces, les digo, no obviamente al 100%, pero sí una forma que les puede mantener en una posición mejor de pie, con mayor tolerancia, con menos dolor, porque logras fortalecer, decíamos, cuando es, por ejemplo, un problema de rodillas, no solamente te enfocas a fortalecer los músculos alrededor de las rodillas, es indispensable fortalecer el abdomen para cargarle menos peso a las rodillas y que a través de eso también puedan mantenerse mejor de pie, sin tanta molestia. Entonces, habría que ver, les digo, dependiendo del grado de artropatía, se puede mejorar o no el movimiento. Pero la fuerza siempre se va a poder mejorar, aun cuando tengan una articulación prácticamente pegada, que ya no se mueva nada, siempre va a haber opción a fortalecer esa extremidad. A eso me lleva otra pregunta. Una persona, bueno, conocí un chico que tuvo un sangrado y como dice, se puede quedar en L o semiflexionado, pero él quedó estirada la rodilla. Y las personas que tengan también artrodesis, ¿se puede fortalecer todo algún grupo muscular y en qué serviría tener fortalecidos esos grupos musculares? No sé si me expliqué. Sí. Decíamos que cuando un paciente va progresando en la artropatía, tiende a tener flexionada la articulación, sea el codo o la rodilla. Y entonces, cuando ya se limita tanto la función, digo, obviamente la opción es una prótesis, pero a lo mejor este chico no tuvo opción a eso, o tal vez tuvo una complicación con la prótesis, y entonces se pasa a la siguiente opción, que es una artrodesis. Las artrodesis son cirugías que se hacen justamente para pegar las articulaciones, para fusionarlas, y siempre se dejan en una posición que se llama funcional. En el caso, por ejemplo, del codo, una posición funcional sería en flexión, porque si tuviéramos un codo extendido, un codo recto, pues no te serviría de nada la extremidad, no pudieras tomar objetos ni nada. A diferencia de ello, en el caso del miembro inferior, la artrodesis se deja justamente en extensión. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir ponerse de pie y poder caminar con esa pierna extendida. Pero aun cuando esa persona tiene una artrodesis, en esa posición, siempre va a tener lo que les digo, siempre hay opción para fortalecer un segmento, aun cuando ese segmento ya no se mueva nada, hay que hacer ejercicios. Sí, siempre se va a poder mejorar. Les digo, aun cuando ya tuvieran pegadas todas las articulaciones, siempre hay opción a, por ejemplo, les digo, pacientes que llegan a estar ya por varios años en cama, tienen la opción de salirse de la cama con fortalecer, ¿no? Con empezar, y les digo, se empieza pues lento, con ejercicios de estos que les decíamos isométricos, y poco a poco, isotónicos, y se van incrementando repeticiones, o se van incrementando usos de bandas de resistencia, o pesitas, a poco a poco. Pero sí se puede fortalecer aún cuando ya esté artrodesada esa articulación. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, si ya nadie tiene una pregunta, no sé, doctora, algún comentario final, y si no es así, agradecerle, doctora, por el tiempo personal creo que el tema da para mucho y para volver y revisitar muchas cosas. Siempre salen muchas dudas, ¿no? Y ahorita, un poco a broma, pero lo que salió en las noticias del líquido de las rodillas, pues para nosotros sí es oro, ¿verdad? Y lamentablemente desde la primera hematosis se empieza a dañar. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Le vamos a hacer llegar su constancia de participación en el programa y y invitarlos a todos a que estén atentos en las redes, que vamos a poner las siguientes videoconferencias y en los chats que tenemos también de
los hospitales en Jalisco. Ay, eso del líquido que está poniendo ahí en el chat. No, yo creo que los pacientes con hemofilia serían de los primeros que irían a comprar, pero no, lamentablemente, y dejen el líquido, o sea, el cartílago, ¿no? Les digo, seguramente si eso existiera, todos los abuelitos irían a comprar, ¿no? Les digo, no solo los pacientes con hemofilia, entonces no crean nada de eso, del líquido sinovial. Si bien hay un procedimiento que consiste en extraer la cantidad de sangre que se va acumulando, eso depende mucho del criterio del ortopedista, pues no, nunca se les extrae como esta parte del líquido sinovial para hacer uso de otras funciones, ¿no? Les digo, el único procedimiento que se hace en hemofilia se llama artrocentesis, que es la extracción de este volumen de sangre cuando es muy incrementado, ¿no? Entonces, para ayudar a disminuir como ese volumen que se da cuando duele mucho la articulación, pero les digo, no es un procedimiento habitual y lo único que se extrae pues finalmente es la sangre, ¿no? No hay nada de cierto con esto del líquido sinovial. Les dejé mi correo electrónico por si alguien quiere que les haga como algún programa personalizado, les digo, lo podemos hacer, les digo, lo hemos hecho con pacientes, con dejarles un folletito de ejercicios y lo único que necesitamos justamente pues es como sus ganas de mejorar, su apego a las indicaciones y pues nada más les digo, concientizarlos en que aun cuando ya tengan artropatía por todas las articulaciones y aun cuando pudieran llegar a un servicio de rehabilitación y les dijeran, porque ha llegado a pasar también, ¿no? Que llegan a un servicio de rehabilitación así de, no, pues es que ya tienes dañadas todas las articulaciones, ya no hay nada que hacer, vete a casa. Pues no, la verdad es que siempre va a haber opción para que estén mejor y lo único que necesitamos es que ustedes tengan la constancia para hacer los ejercicios. Sí, muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy bien, muchas gracias, doctora.